Buenas tardes, Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a nuestra clase hoy. Hoy vamos a compartir seguimos estudiando el libro de Isaías y vamos a compartir hoy la clave antropológica y la clave ética. Vamos a ver estas dos claves. Recuerden que este tipo de estudio entonces vamos a ver el libro de Isaías desde la perspectiva antropológica, cómo ve al hombre, cómo se presenta al hombre, allí la humanidad y la clave ética también, verlo desde esa perspectiva de la moral, del trabajo, de la conducta, del comportamiento, tanto privado como comportamiento público de el pueblo. Y vamos a verlo y luego que terminemos, entonces podemos dedicar algún tiempo para hablar sobre cómo ha sido la participación en los foros de diálogo, los cuestionarios y cualquier inquietud sobre las actividades que deben realizar durante la semana. ¿Ok? Vamos entonces a comenzar con la clave antropológica. Va a estar nuestro hermano Gianluca y yo quiero orar para luego dar inicio. Señor, te damos gracias porque nos das la oportunidad de reunirnos nuevamente para estudiar tu palabra y para aprender unos de otros. Te ruego que bendigas a los hermanos que hoy van a presentar el tema y que tú, Señor, nos ayudes, que sea de edificación, de bendición para nuestras vidas, que tu presencia esté aquí con nosotros para ayudarnos a entender tu palabra, tu propósito y tu obra. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Gianluca, entonces tienes la oportunidad, puedes hacer, tienes el tiempo disponible. Bueno, no sé si se ve las láminas. No, todavía no se ve. Tienes que, le diste en compartir pantalla. Voy a ubicarme. Tienes que, si tienes la computadora, tienes primero que abrir el archivo en la computadora. Y luego, entonces le das compartir pantalla y buscas el archivo. Pero tienes que abrir el archivo en la computadora primero. Estoy trabajando por el teléfono, pastor, porque bueno, la computadora... Pero abre el archivo en el teléfono y luego le das compartir pantalla. Ok. Tengo que darle primero compartir pantalla en Zoom. Sí, pero abre el archivo. Ya lo tengo abierto. Ok, entonces dale compartir pantalla. No sé si se ve la lámina. Aún no se ve. Cualquier cosa, la otra opción es que me lo envíes al WhatsApp. O a mí Okay. o al grupo del ciclo y yo lo puedo compartir desde aquí. Ok, voy a intentar hacerlo así. Sí, es más fácil porque yo tengo aquí la computadora y con la computadora se hace más fácil que con el teléfono. Ok.
Ya se le envié, pastor, a su teléfono. Sí. Ok. Listo, ahí la tienen. Ok, muy bien. Sí, ya la veo. Bueno, me toca la clave antropológica, como dijo el pastor, pues trata acerca de lo que habla o lo pertinente en este caso al ser humano en el libro de Isaías. Por favor, pasemos a la segunda lámina, pastor. Desde el punto de vista teológico y literario, el libro del profeta Isaías es uno de los textos más hermosos y mejor construidos del Antiguo Testamento. Esto es parte de la introducción del libro que estamos estudiando, que es el libro o en este caso, Introducción al libro del profeta Isaías. Las dos claves que vimos anteriormente, la primera fue la clave histórica, que nos habla acerca de las evidencias históricas que tiene el libro de Isaías. Y bueno, uno de los puntos que se discutió fue en este caso la profecía en cuanto al rey Ciro, que estuvo dos siglos posteriores a Isaías y que algunos estudiosos dicen que no corresponde en este caso a escritos que haya hecho Isaías. Sin embargo, se puede decir que así como el Señor le reveló que venía un redentor, que iba a ser Jesucristo, que fue muy posterior a Ciro, igualmente pues Dios le dio la capacidad de la revelación a Isaías para dar un nombre preciso, en este caso de un rey que iba a estar 2 siglos posterior a él. Luego de la clave histórica se estudió también la clave gramatical, en la cual pues algunos estudiosos dividen el libro de Isaías en 3 sesiones, en los cuales dicen que hay ciertas diferencias literarias. Sin embargo, el libro de Isaías es un libro extenso, de hecho es el segundo libro más extenso de la Biblia, después del libro de los Salmos, contiene 66 capítulos y es normal que en tal magnitud de escrito, pues en algún momento el escritor cambie un poco su redacción, ya que el libro de Isaías, como lo dice en la introducción al curso de estudio, es un libro muy completo, muy bien construido, donde hay diferentes géneros literarios. De hecho, hasta vine a conocer que el libro de Isaías tenía 10 cánticos a través de este curso, no los había visto de esa manera. En la clave gramatical, también algunos estudiosos dicen que el libro de Isaías probablemente fue escrito por otros autores aparte de Isaías. Entonces lo dividen en proto-Isaías, o el primer Isaías, el deutero Isaías y el trito Isaías. Sin embargo, las evidencias arqueológicas desmienten esto, ya que los últimos escritos que se consiguieron de Isaías, cerca del año 1947, muestran una continuidad completa y absoluta en cuanto a las secciones que los estudiosos han hecho. Por lo menos del capítulo 39 al capítulo 40 hay continuidad en los manuscritos, no se ve que se haya hecho por partes. Aparte de eso, el pastor en la clase pasada nos explicó también que existen las pruebas internas o las evidencias internas, ya que la misma palabra de Dios en el Nuevo Testamento le da la autoría a Isaías en cuanto a todos los escritos que se mencionan en dicho Nuevo Testamento. Incluso nuestro propio Señor Jesucristo menciona o le da la autoría a Isaías en cuanto a las profecías cumplidas y anunciadas en el Nuevo Testamento. Eso en cuanto a la clase pasada. En cuanto al enfoque antropológico, tiene como propósito contextualizar la descripción bíblica con la realidad humana actual. Recomiendo que los que no hayan cursado el curso de antropología teológica, que se dicta también en MINS, es bastante bueno, ya que se nos explica que la antropología nosotros debemos estudiarla desde un punto de vista cristocéntrico o teológico,
ya que no se puede conocer y entender al ser humano si no se conoce y se entiende al que lo creó, en este caso Dios. Entonces, la antropología, desde el punto de vista bíblico, debe ser teológico. Por favor, pasemos a la siguiente lámina, pastor. Y en la antropología, o la clave antropológica que se estudia en el libro de Isaías, el autor del curso lo resume o expone en 7 puntos. El primero de ellos es el ejemplo de carácter y la causa, en la cual expone que la causa de los males está en el pecado. La corrupción del derecho y la justicia, la perversión de los valores y la práctica de la religión y los comportamientos inmorales, todas son consecuencias del pecado del pueblo de Dios. En este caso, en el contexto en el cual se desarrolló Isaías, fue en el reino de Judá, y en ese tiempo pues había bastante libertinaje en el sentido espiritual, ya que había cierto desinterés, en este caso por la palabra de Dios o por la espiritualidad que debía tener el pueblo. Esto llevó a que la corrupción se hiciese presente, no solamente a nivel del pueblo, sino también a nivel del liderazgo, a nivel de los dirigentes, en este caso de los reyes y los gobernantes de Judá. Eso llevó a la perversión de los valores, llevó a una práctica de la religión falsa, se puede decir, ya que aunque ellos guardaban los sábados, iban al templo, ofrecían los sacrificios, sin embargo, esto era solo una apariencia externa, más no interna, y hubo también pues comportamientos inmorales dentro del pueblo de Israel. Esto conllevó a problemas sociales, se estableció una brecha o una diferencia entre los ricos y los pobres. Según el autor del curso, uno de los problemas que había en esa época era que los pobres no tenían facilidad para ciertos beneficios, entre esos el poder tener tierras. Habían abusos de poder por parte de los ricos hacia los pobres. Esto generaba malestar en la población y obviamente, pues lo que ya mencionamos anteriormente, la corrupción gubernamental. Por favor, pasemos a la diapositiva 4. Ante este escenario, pues se da el discurso del profeta Isaías, el cual reprende los pecados predominantes, que era la falsa religiosidad, el desinterés por obedecer a Dios y la injusticia social. Por favor, pasemos a la lámina 5. El autor del curso expone que la condición caída y sus efectos son consecuencias de la desobediencia. La desobediencia del pueblo de Dios, en este caso de la nación de Israel, trajo muerte. Esta muerte ellos la experimentaron físicamente, ya que estuvieron asediados, pasaron por guerras, fueron conquistados, fueron llevados cautivos a diferentes exilios, pero esta muerte física se debió primero a la muerte espiritual que ellos experimentaron al apartarse y desobedecer los mandatos de Dios. Como hablamos, fueron llevados esclavos. De hecho, Isaías profetizó parte de estos exilios y todo esto se debió a lo que considero que se debió a la miseria espiritual que él nombra el autor del curso que estamos estudiando. Por eso el mensaje de juicio y el llamado al arrepentimiento que continuamente Isaías hace en su libro. Por favor, pasemos a la diapositiva 6. Ante este escenario, hay una reacción y un compromiso de Isaías. Esta reacción se debe al llamado que Dios le hace. En el libro que estamos estudiando,
el autor menciona que hay algunos estudiosos que dicen que cuando Isaías hace un enunciado de arrepentimiento, o en este caso de que dice que él se sorprende pues de la presencia de Dios y dice que se lamenta pues de la condición que él tenía al decir que bueno, que él era de labios inmundos y eso. Algunos comentaristas o algunos estudiosos dicen que bueno, que ese era un pecado de omisión que tenía el profeta, ya que probablemente quizás no había anunciado la palabra de Dios como debía haber sido anunciada. Sin embargo, cuando leemos el capítulo 6 de Isaías, sobre todo el versículo 5 y el versículo 8, vemos que en ese momento, o sea, Dios le da una visión, Dios se presenta a Isaías y le hace un llamado. Le hace un llamado. Yo considero que en ese momento es que Dios le hace el llamado a Isaías que fuese profeta de él ante el pueblo de Israel, o en este caso principalmente ante la nación de Judá. Al igual como Dios se le presentó a Pablo y luego le hizo el llamado, al igual como Dios se le presentó a los diferentes apóstoles y luego les hizo el llamado. No considero que Isaías haya sido profeta antes del llamado de Dios. Sin embargo, pues existe la posibilidad de que quizás eh, tuvo el llamado antes del capítulo 5 del libro de Isaías, ya que Isaías pues era hijo de Amós y por tradición o por descendencia pues en este caso ellos debían ejercer también la ocupación que tenían sus padres. Sin embargo, yo considero que el llamado de Isaías, y de hecho su ministerio arranca precisamente en el capítulo 6, versículo 5 del libro que lleva su nombre. En esta parte de la reacción y el compromiso, el autor del curso, entre varias preguntas, hay tres que voy a mencionar. ¿Quién recordará al pueblo su mala conducta? ¿Qué hacemos nosotros en medio de una cultura de muerte? ¿Y qué decimos ante tanto abuso y violencia? Y nuestra responsabilidad en el día de hoy, al igual que la tuvo Isaías en los tiempos antiguos, es que debemos anunciar la gracia de Dios, anunciar la gracia en Cristo Jesús, pero también debemos anunciar la justicia por el pecado. Es decir, que toda mala obra pues tendrá una retribución en el futuro. Al igual que el arrepentimiento y la conversión, tendrá gracia y salvación y vida eterna para los que hayan creído en Cristo Jesús. Pasemos a la siguiente lámina. Y ese es el segundo punto, que es la nueva vida por gracia divina. Y esta vida, el primer paso es el llamado de Dios, y el autor del curso en el texto de estudio pregunta que si atendemos al llamado de Dios, cómo atendemos a ese llamado que Dios nos hace. Luego de ese llamado, cuál es nuestra disposición a servir, cómo estamos sirviendo al Señor. Y el ejemplo de Isaías, que debemos ejercer un ministerio, debemos ejercer un servicio con integridad. Uno de los aspectos que tuvo Isaías es que pese a que tuvo acceso a los gobernantes, a los reyes de su época, el ministerio de Isaías fue bastante amplio, abarcó aproximadamente de 40 a 60 años. Estuvo desde Usías o al final del reinado de Usías hasta el reinado de Manasés. Pasó los reinados de Acaz, de Ezequías. Sin embargo, aunque él tuvo acceso a estos reyes, a hablar probablemente personalmente con ellos, sin embargo, Isaías mantuvo su integridad. No se sintió intimidado ni influenciado por de repente las dádivas o los favores que pudiese recibir de ellos. Isaías siempre mantuvo su compromiso de anunciar fielmente la palabra de Dios, por muy difícil o por muy dura que fuera en ese momento. Pasemos a la siguiente lámina. El penúltimo punto
del texto de estudio, el autor lo menciona como la esperanza de restauración. Y esta esperanza consiste en la confianza en Dios. El profeta Isaías en este caso, reprendió las actitudes de los reyes de Judá que querían aliarse con naciones paganas extranjeras para hacer frente a otros desafíos. Recordemos que entre el reino del sur y el reino del norte se conoció como el reino de Israel y el reino del sur como el reino de Judá. Después de la separación hubo hostilidades entre ambos, aunque eran hermanos. Todos eran hijos de Jacob, sin embargo, a lo largo de la historia hubo hostilidades. Y al mismo tiempo, pues, siempre tenían amenazas de las potencias que estaban alrededor, como lo eran Egipto, Siria, Babilonia, etcétera. Y constantemente tuvieron acechanzas y tuvieron varias guerras. Sin embargo, Isaías reprendió a los reyes, reprendió a Acaz, reprendió al mismo Ezequías, que se considera que fue un rey bueno, cuando trataron de buscar estas ayudas o estas alianzas para hacer frente a ciertas invasiones o a ciertas guerras. Y los más bien motivó a que confiaran plenamente en Dios. Para ello, estos reyes y el pueblo debían escuchar la palabra de Dios y escuchar la palabra de Dios debían obedecer a Dios, debían obedecer lo que Dios les estaba diciendo en ese momento. Sin embargo, vemos que en muchas situaciones el pueblo de Dios pues no obedeció y lamentablemente cayó cautivo de sus enemigos. Esto fue algo que se repitió a lo largo de la historia. También lo vemos quizás antes del profeta Isaías, cuando en el libro de los jueces vemos cómo el pueblo de Israel desobedecía a Dios, caían cautivos, Dios levantaba un juez, los libertaba y luego de cierto tiempo que estaban bien, volvían a desobedecer a Dios y volvían a caer cautivos y Dios tenía que levantar otro juez. Pasemos a la siguiente lámina. Y en el contexto de estudio del libro de Isaías, pues el último punto es la pertinencia antropológica, es decir, cómo debemos nosotros aplicar esta palabra y este conocimiento a la iglesia y a nuestra vida en particular. Primero, en el carácter. El ministro de Dios pues debe tener carácter, debe tener una forma de pensar adecuada de acuerdo a las circunstancias que esté viviendo. Es decir, debe mantener, pensar como en el mismo libro del profeta Isaías, que dice que Dios guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en él persevera, porque en él ha confiado. Entonces, nuestro pensamiento, nuestro carácter, nuestras actitudes deben estar enmarcadas en nuestra confianza plena en Dios. Obviamente debemos también tener una actitud moral adecuada. El autor del libro, pues, explica que es necesario estudiar y predicar el libro de Isaías hoy, ya que el desenfreno moral, ético y espiritual, que no solamente se está viendo en la parte secular, sino que lamentablemente pues se está viendo en algunas iglesias, pues no es bueno. Y eso nos lleva a reconsiderar lo que Dios ha dejado escrito en su palabra, cómo reaccionaron sus siervos ante situaciones similares a las que estamos viviendo el día de hoy. Y también pues la pertinencia es que nuestra vida en general debe estar enmarcada en el propósito de Dios, que no debe haber una separación en lo que nosotros a veces llamamos vida secular y vida eclesial o vida espiritual. Nuestra vida en su conjunto general pues debe ser integral. Debemos tener el mismo comportamiento tanto en la iglesia o cuando servimos al Señor, así como cuando no servimos, cuando estamos, o mejor dicho, cuando estamos ejerciendo o haciendo labores seculares. Debemos llevar una vida integral en el Señor. Y la conclusión, aquí pues leo textualmente
lo que está escrito en el texto de estudio. La antropología en el libro del profeta Isaías no es nueva con relación a la revelación bíblica. Está enmarcada dentro de los principios y postulados que son generales a toda la escritura. Obedece ampliamente a los pasos del método histórico hermenéutico del estudio de la revelación del Señor para nosotros. Es decir, el hombre fue creado recto, cayó en pecado, recibe esperanza y seguridad de salvación por y en Jesucristo. Y bueno, con esto concluyo la exposición de la clave antropológica. Gracias, Gianluca, por tu presentación de hoy. Es muy interesante cómo, cómo se presenta el hombre allí. Y uno ve primero a Isaías como hombre. Cuando él tuvo esa visión, entonces él se mira a sí mismo como un hombre inmundo de labios y también como un pueblo también de la misma manera. Entonces, cuando uno se presenta, ve la clave antropológica, lo primero que ve es al hombre pecador, el pecado en el ser humano. Y bueno, desde mucho tiempo, cuando uno lee los primeros capítulos de Isaías, uno se da cuenta de que no es simplemente el hombre como pecador, sino esa falsa religiosidad que había en el ser humano. Como esa parte de hacer las obras de Dios o de querer invocar a Dios, cumplir las cosas, los cultos, la adoración, pero con un corazón o con una vida llena de injusticia, inmoralidad y pecado. Entonces, eso eso es cuando uno lo ve así y uno ve que es decir, el ser humano siempre ha sido así y en el tiempo de Isaías se presenta así y en la actualidad uno lo ve de la misma manera. Yo fui a una ciudad en Mérida y estaba hablando con un hombre que me dijo que tenía 7 meses de ser creyente, pero él era católico antes de eso, y él dice que él iba todos los domingos a la iglesia católica y que él hasta se vestía de nazareno porque él quería buscar a Dios. Pero me dijo algo muy interesante, dijo, pero yo no sabía que la manera como yo vivía o las cosas que yo vivía, porque él vivía aún hasta en las drogas y en los vicios y su manera de ser, él dijo, yo no sabía que eso era, o sea, que mi vida era desagradable delante de Dios. Y bueno, eso, cuando él conoce al Señor y conoce el Evangelio, entonces ahí es donde él se da cuenta, lo importante que, o sea, cómo la vida, la manera como tú vives, debe estar relacionada a la adoración que tú haces a Dios. Y bueno, ese es una persona fuera de la vida cristiana, pero nosotros también lo aplicamos a la vida cristiana y entonces a veces vemos al ser humano o personas que como que divorcian la religiosidad o los rituales que hacen de la manera como es su conducta, como es su vida, como es su actitud.
Entonces, y ahí es donde entra el ser humano con esa falsa religiosidad. También la parte de la presentación del trato injusto con los demás. Y en el caso de Isaías, entonces esa parte en el caso de Isaías, él como mirando su pecado, entonces él puso su confianza en el Señor y fue regenerado. Pero en el caso del pueblo, ellos siguieron su propia maldad, su propio camino, no se arrepintieron de sus pecados. Y también la otra parte es ver al hombre ver al hombre confiando en el hombre, confiando en sí mismo, confiando en otros. Y fue una lucha del profeta, la amonestación, la reprensión de cómo el ser humano en medio de ellos, por ejemplo, en medio de la guerra, cómo ellos ponían su confianza en Egipto, ponían su confianza en el mismo Asiria, en el mismo Babilonia, en los poderes que iban emergiendo en ese tiempo. Entonces, pero ponían su confianza en el hombre, en el ejército, y no su confianza en Dios. Entonces, pero es muy interesante ver cómo se presenta el hombre en su humanidad en el libro del profeta Isaías. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta o algún aporte a este tema de la clave antropológica? Puede hacerlo. La idea es que alguno pueda hacer algún tipo de comentario, pregunta o aporte. Lo importante de los cursos y hacerlo así como lo estamos haciendo es que cuando usted venga a la clase ya usted haya estudiado la lección y eso le va a permitir que usted pueda hacer algún aporte y así aprendemos juntos sobre estos temas. ¿Alguien quiere hacer algún aporte? Pastor, yo quisiera agregar, ¿me escuchan? Sí, sí, claro. Que uno de los aspectos que vemos también en Isaías, cuando él se arrepiente, cuando él confiesa su condición, es que la palabra de Dios lo muestra tal y cual como somos nosotros, lo muestra como una persona natural y normal. Yo pienso que eso es importante porque muchas veces vemos los personajes bíblicos como superhombres o personas que son inalcanzables. Y no, la palabra de Dios lo muestra como personas naturales, personas sencillas, con las mismas debilidades y con los mismos defectos que tenemos nosotros hoy en día. De hecho, en el Nuevo Testamento se menciona que Elías fue un hombre normal, sujeto a pasiones, al igual como estamos nosotros. Sí, eso es muy importante, Gianluca. Está bien. ¿Alguien más quiere hacer algún aporte? Escucha para todos. Sí, sí, escuchamos. Una de las cosas que a mí me llamó la atención sobre este tema, bueno, que nosotros siempre hemos visto a Isaías como uno de los grandes profetas, pero cuando el autor coloca allí que Isaías al final también cometió un pequeño error, que no le predicó al 100% la palabra al pueblo, a mí me llamó mucho la atención porque a pesar de lo poco que leyó Isaías, siempre lo vi como un profeta que no tuvo error, y ahí es donde ves que uno, a pesar de lo más que uno pueda dar por la cuestión de Dios, al final hay cosas que a veces nosotros no avanzamos por temor o será por apatía de uno mismo, pues. Y bueno, esa parte, ¿cómo es que lo llamaba el autor? Pecado de omisión. Ajá, pecado de omisión.
que hay cosas que a veces uno también comete ese mismo error de pecado en nuestra vida espiritual. Y a veces el Señor, bueno, nos habla o nos pasa factura. Y yo digo un testimonio de hace años, había un señor que el Señor me dijo que le hablara y yo no le quise, no le hablé pues, en ese momento. Y yo me acuerdo que yo no duré ni 10 o 15 minutos y quedé ronco. Y si yo haberle hablado a esa persona, yo me acuerdo que le pedí perdón al Señor por no haber confrontado en ese momento al Señor, porque tenía una discusión allí con un tema. Pero veo que Isaías también, que ese pecado de omisión es muy llamativo, pues lo que coloca allí el autor. Bueno, lo único que es bueno aclarar es que eso se dice antes del llamamiento o antes de la respuesta de él al llamamiento que se muestra en el capítulo 6. Porque después que él respondió a su llamado y que dijo, heme aquí, envíame a mí, no se puede acusar a Isaías de pecado de omisión, porque él durante 40 o más de 40 años, él habló al pueblo la verdad, la palabra de Dios, exponiendo su vida, pero él fue íntegro en cumplir esa parte de la predicación del evangelio. Él hizo la denuncia del pecado tanto ante los reyes. Él no se intimidó delante de los reyes, delante de los ricos. Entonces, él habló y no cayó. Entonces fue un profeta fiel en todos sus años de ministerio. Lo que se habla del pecado de omisión es antes de él responder a ese llamado de Dios, pensando que cuando él dijo soy inmundo de labio, estaba refiriéndose a que él no había hablado, no se había atrevido a hablar la verdad al pueblo. Otra cosa que es importante aclarar es que Isaías no era hijo del profeta Amós. El padre se llamaba Amós, pero no era el profeta Amós que está en la Biblia. Entonces, no fue Isaías que siguió el oficio de profeta porque su padre era el profeta Amós. No, el profeta Amós no es el padre de Isaías según los estudiosos. Entonces, esas son cosas importantes de aclarar. Es muy buena esa aclaración, pastor, porque en el texto de estudio se entiende más o menos así. No. En el texto de estudio, por ejemplo, más bien se presenta a Isaías como parte del linaje real, es decir, como un hijo creo que del hermano de Usías, o sea, así en esa parte que estaba emparentado con los reyes. Pero en el caso de Amós como profeta, se presenta de que es contemporáneo con las profecías de Amós y de Oseas, pero no en el caso que sea hijo del profeta Amós. Bueno, vamos a entrar a la otra clave, que es la clave ética, y está con nosotros Jervis, que va a presentarla. Tienes la oportunidad, Jervis, puedes activar el micrófono y puedes hablar. Voy a poner las diapositivas tuyas. Ok, pastor. ¿Me escuchan? Sí. Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Tengo problemas con la electricidad, pastor. Desde las 12 del mediodía, pues no tenía electricidad hasta las 6:15 que llegó. Y ya he hecho dos apagones en caso de que me desconecte. Puede ser el internet o puede ser la electricidad que está echando broma por Sí, acá. está bien, no te preocupes. Vamos a estar pendiente de eso.
Voy a compartir entonces la primera, que debe ser esta, ¿verdad, Yer? Eso es correcto. Si no me equivoco, sí. Bueno, felicitar al hermano Gianluca, muy buena exposición. Pensaba allí al escucharlo que tiene mucha relación, ¿verdad? Todas las claves van de la mano, porque la clave antropológica que el hermano acaba de poner va muy de la mano de esta clave, la clave ética. Para nadie es un secreto el mundo como está contaminado, ¿verdad? El mundo está tan contaminado y cuando nos paseamos por el libro del profeta Isaías, vemos algo muy semejante allí, muy semejante. Y por eso quise iniciar con un concepto, ¿verdad? Lo que es la ética, la moral. Dice que es la rama de la filosofía que estudia la conducta humana. Nos permite diferenciar lo correcto de lo incorrecto, ¿verdad? Y vemos allí dos conductas o dos caracteres en cuanto a la del profeta Isaías y la del pueblo, la de sus líderes religiosos y la de los gobernantes, ¿verdad? Totalmente diferente. La segunda diapositiva, pastor, donde está el canto. Y el cántico, pues cuando usted lo puede leer en esa cita bíblica, mire las palabras que aparecen allí. Dice, procede con justicia. Son palabras que saqué, no está exactamente así en el capítulo, pero para resaltar es eso, procede con justicia, habla con rectitud, rechazo al soborno, tapa su oído, a propuesta sanguinaria, cierra los ojos para no ver la maldad y rehúsa el lucro de la opresión, ¿verdad? En ese cántico pues nos enseña parte de eso, ¿verdad? De lo que el profeta expresaba. Es muy importante resaltar eso allí en cuanto a lo que el profeta quería, pues Dios primeramente quería mostrar eso. Y en la otra diapositiva, pastor, por favor, nos va a mostrar algo importante allí. Un momento. Ahí está. Dice, los escritos dan evidencia de un hombre llamado por Dios para representarlo ante su pueblo, imagínense. Su vida que es piadosa, su amor a la nación, su apego a las costumbres judías y su devoción cristiana marcan la diferencia. Y lo podemos ver en el capítulo 1, versículo 2. Dice, oigan los cielos y escuche la tierra lo que dice el Señor. Crié a mis hijos y los saqué adelante, pero ellos se rebelaron contra mí, ¿verdad? El Señor haciendo referencia a cuando sacó al pueblo de Egipto, ¿verdad? De allí, y todo lo contrario a lo que este hombre, el profeta Isaías, era llamado por Dios. Una vida, como lo dije al inicio, ¿verdad? En el concepto de ética, una conducta diferente a lo que el pueblo venía haciendo, ¿verdad? Tanto el pueblo como sus líderes, tanto gubernamentales como eclesiásticos, ¿verdad? Y el versículo 10 dice, gobernantes de Sodoma, oigan el mensaje del Señor, pueblo de Gomorra, escuchan la enseñanza de Dios. Fíjense cómo Dios los compara allí en esta oportunidad de este pueblo, con Sodoma y Gomorra en cuanto nosotros conocemos esa historia, ¿verdad? De Sodoma y Gomorra, como el Señor los acabó por tanta inmoralidad que había allí. Y en estas palabras, pues el Señor los compara a ese pueblo, porque vivían en un desenfreno total, una conducta totalmente apartada de lo que Dios quería que ellos hicieran. La otra diapositiva, pastor. Y el pueblo ahí vivía en una realidad ética, una realidad moral totalmente, ¿verdad? Desenfrenada. Dice el pueblo de Israel y su poder político. Parte, dice el autor del contenido que estamos estudiando, que parte del mensaje de Isaías fue también al poder político. Vamos a leer Isaías 5:8. Lo voy a leer en otra versión. Dice, ¿qué mal les va a ir a los que van acumulando casas y más casas, terrenos y más terrenos, hasta que te dejan en la calle,
al aire libre. Qué mal les va a ir, ¿verdad? Gobernantes, gente pudiente que oprimía al pobre, oprimía al débil. Y esa era la realidad en ese entonces que vivía el pueblo del Señor en esa oportunidad, tanto como el pueblo como sus líderes religiosos. Y el hermano lo decía importante allí, estaban acostumbrados ya a hacer un culto externo, algo que era llamativo para ellos, creyendo que de esa manera agradaban al Señor. Y era todo lo contrario. La siguiente diapositiva. Dice, la condición política imperante se caracterizaba por la explotación de los pobres, la injusticia de los jueces contra los débiles. Isaías, pues, cita otro versículo y otra cita para representar eso. Dice, por ello, parte del mensaje de Isaías fue también el poder político, debido a una aristocracia que explotaba a los más débiles. Y así se iban degradando paralelamente con la moral en Israel. Ambas partes se iban degradando cada vez y cada vez más. Por eso ahí en ese versículo dice, a los que reciben soborno para dejar en libertad al culpable y se niegan a hacer justicia al inocente. Pero ¿qué dice el versículo 22? El contexto dice, qué mal les irá. Porque cuando esta clave nos enseña, nos habla solamente no de la moral hasta allí, sino de los juicios, de lo que iba a venir. Y por eso vemos el cautiverio, vemos las invasiones, vemos todo ese castigo de parte del Señor. Y en muchas partes que vemos, pues el Señor dice, qué mal les va a ir. Advertencias del profeta, advertencias de parte de Dios. Dice a los que reciben soborno. Y llamativo porque cuando el profeta en el cántico dice el soborno, habla de la rectitud, de dejar eso a un lado. Dice que tapaba su oído, sus ojos, para no ver la maldad. Todo lo contrario a lo que hacían el pueblo y sus gobernantes. En Isaías 5:8, lo que vamos a leer ahora, también les vuelvo a decir, qué mal les va a ir. La palabra qué mal les va a ir. Una advertencia, algo, ya venían juicios sobre el pueblo. La siguiente diapositiva. Continúa, dice, el pueblo de Israel había contaminado el culto de Jehová con prácticas idólatras de otros pueblos. Pensaron que las ceremonias y los gestos litúrgicos agradaban a Dios, olvidando que el amor y la obediencia. En el capítulo 1 también nos cita algo importante allí, lo voy a citar porque dice la palabra, dice, ¿para qué me traen tantos sacrificios? Estoy cansado de sus sacrificios que deben quemarse completamente y de la grasa de los animales bien cebada. No me complace la sangre de los toros, ni de los corderos, ni de las cabras. ¿Quién les pide estas cosas cuando ustedes vienen a presentarse ante mí pisoteando mis patios? No me traigan más ofrendas inútiles. Su incenso me desagrada. Ya no aguanto sus reuniones de luna nueva, los días de descanso y las demás fiestas religiosas. ¿Mientras qué? Mientras practican el pecado. Su moral estaba totalmente contaminada. Cuando se presenta el profeta Isaías en este aspecto, lo leímos al principio, dice que fue llamado ese hombre de parte de Jehová, de Dios, para que lo representara. Cuando lo aplicamos a nuestra vida cristiana, viéndolo en un carácter así cristocéntrico, vemos que la palabra no se equivoca cuando dice que somos luz. ¿En medio de qué? De tanta tiniebla, de un mundo totalmente contaminado. Y esto lo dice el profeta. Se mantuvo, no aceptó soborno, no aceptó regalo. Es más, dice el hermano Yanuca que nunca estuvo de acuerdo con las alianzas con los asirios, con los babilonios, nada, no quiso nada de eso. Estaba centrado en el mensaje de Dios. Su moral fue, podríamos decir, intachable. Fue un hombre que de verdad pues marcó la diferencia en medio de tanta contaminación que el pueblo tenía. La otra diapositiva. Consecuencias. Debido a la decadencia moral de los líderes religiosos, el pueblo y los gobernantes,
Esto los llevó al derrumbe de la prosperidad y la gloria nacional. Y fue cuando el profeta Isaías profetizó en cuanto a su castigo. En Isaías capítulo 10:5, ahí se ve una profecía en cuanto a los juicios, ¿verdad? El castigo dice: pobre de Asiria, la vara con que yo castigo, la uso para castigar a los que me han hecho enojar. Yo la envío contra una nación que no tiene temor de Dios. Le he ordenado hacerle la guerra a uno que me ha hecho enojar, para que saquen sus riquezas y los pisoteen como barro en las calles. Vemos las consecuencias de todo eso, de todo lo que el pueblo estaba haciendo. Bueno, el Señor vino y empezó. Algo que me llama la atención allí es que Dios, como usó a Ciro, como usó a Nabucodonosor, usó también a la Siria, o sea, pueblos enemigos, gente que no era del pueblo de Israel, y aún así los usó para sus propios propósitos, ¿verdad? Y son las consecuencias, así como hoy en día las consecuencias el cristiano, ¿verdad? De practicar cosas que no se deben, de vivir en una vida de tiniebla, de pecado, acarrean pues, consecuencias a nuestra vida. La siguiente lámina, pastor. Y aquí está, dice: juicio contra la inmoralidad. En esta oportunidad, Dios se muestra airado por tanta inmoralidad. No habrá razón para escapar de la justicia divina de Dios, sean de su pueblo o naciones extranjeras. Dios no dejará impune el pecado, ¿verdad? Y en el capítulo 3, versículo 1, dice ojo, dice esta versión: el soberano Señor Todopoderoso está a punto de quitarles todo Jerusalén y Judá, los alimentos, el agua, sus héroes, soldados, jueces, profetas, adivinos, ancianos, líderes, oficiales del ejército, altos funcionarios, consejeros, sabios y encantadores, y entre otras cosas que el Señor citaba allí, ¿verdad? Entonces vemos que cayeron juicios sobre esto, sobre tanto desobediencia, sobre tanto pecado, sobre tanta inmoralidad. Dice que algo importante que nos enseña el texto, dice que la justicia divina de Dios va a caer bien sea sobre el pueblo o sobre las naciones extranjeras, pero nadie podrá escapar de los juicios, porque como dice la lámina anterior, dice que son consecuencias, y el Señor dice que todo eso se lo iba a quitar, y justamente pues lo quitó. Sabemos que cuando vino el cautiverio, pues fueron muchísimos años que vivió ese pueblo en cautividad. Creo que me falta una lámina, pastor, creo. Una, ¿no? Anuncio y denuncia moral. Dice: Isaías les anuncia buenas noticias. Fíjese en la misericordia de Dios, luego de juicios, luego de advertencias, también el profeta pues les anuncia, les da buenas noticias. Dice: Isaías les anuncia buenas noticias para una restauración integral, tanto del pueblo como de todos sus dirigentes políticos y eclesiásticos, al profetizar la esperanza del reinado justo y santo del Mesías, donde se establecerían nuevas condiciones de rectitud, justicia y moralidad por la nación. En medio de todo esto, ¿verdad?, que acabamos de escuchar y que leímos y estudiamos, el profeta pues le da una buena noticia, y ahí es donde viene la profecía, ¿verdad?, del Mesías, de alguien que iba a llegar y todo iba a ser diferente. Iba a ser diferente porque sabemos que nacemos de nuevo cuando aceptamos a Jesucristo. Es importante esas palabras, dice: condiciones de rectitud, todo lo contrario a lo que hace el pueblo, justicia y moralidad por la nación. Entonces, pastor, eso fue mi exposición. Pido perdón por alguna diapositiva. También les digo que es mi primera vez. Entonces, para el Señor, y bueno, ustedes tienen la palabra. No, está bien, Jerry, lo has hecho muy bien. Y
es interesante ver la degradación, la decadencia moral, no solamente de los gobernantes, porque se habla mucho acerca de los gobernantes, los políticos, también del pueblo, pero lo más triste es que también dentro de ese paquete entren los líderes religiosos, porque nosotros vivimos en un mundo en decadencia, de los valores, los principios, la ética, la moral, la conducta. Entonces a veces es triste que sabemos que hay una gran corrupción en los gobernantes, en los políticos. Sabemos que hay una gran corrupción en el pueblo, pero lo más triste es que también esa corrupción alcance a los líderes religiosos en ese sentido. Y eso se ve en el tiempo de Isaías y se ve también en nuestro tiempo. Y hay tres pecados generales, por decir así, que se presentan allí, como es la inmoralidad, la idolatría y la injusticia social. Esos tres pecados principales que se presentan en todo el libro y en la condición del texto. De hecho, nosotros teníamos un método de evangelización que usábamos y siempre usábamos Isaías capítulo 1, versículo 6, que dice: desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, que no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Y esa podrida llaga, que refiriéndose al pecado que abarca, que cubre todo el ser humano, que no hay nada sano. Entonces la inmoralidad, la idolatría y la injusticia social había alcanzado no solamente al pueblo, a los gobernantes, sino también a los líderes religiosos. Bueno, si tienen alguna cosa que preguntar y compartir sobre y aportar sobre este tema, entonces pueden hacerlo. Sí, felicito a Jervis por su exposición y vemos claramente la diferencia entre la ética del ser humano y del hombre, así sea, en este caso, bueno, enmarcándolo en el contexto de Isaías, que Isaías pues profetizó para el pueblo de Dios. Vemos la diferencia de la ética del hombre en comparación a la ética de Dios, totalmente distinta. Como dice la palabra de Dios, así como hay diferencia entre el cielo y la tierra, así mismo los pensamientos de Dios están muy por encima de nuestros pensamientos. Sí, señor. Es una gran realidad. ¿Alguien más quiere hacer algún aporte o pregunta? Bueno, pastor, antes de finalizar me gustaría tocar un punto de la guía, pero Okay. ya al final porque tiene que ver es con el tema que a mí me tocó predicar. Ok. Bueno, para terminar esta parte de los dos temas que hemos presentado, entonces me gustaría que uno de ustedes orara, porque hemos visto la condición del hombre delante de Dios, y hemos visto también la condición del hombre delante de la sociedad, que viene a ser esa parte ética. Entonces, que uno de ustedes ore por nosotros, por la iglesia, para que en medio de las condiciones que nosotros vivimos, primero nos mantengamos limpios delante del Señor y cumplamos nuestro rol, nuestra función, nuestro llamado
de anunciar la salvación en Cristo y denunciar también el pecado o anunciar el juicio de Dios sobre el pecado. ¿Alguien de ustedes puede hacerlo? Y así ora por todos los estudiantes de este curso, que algunos entran y salen porque ustedes saben los problemas que tenemos de electricidad y de internet. Pero quiero que uno de ustedes haga esa oración. Puede hacerlo, activar su micrófono y orar. ¿Sí entendieron? ¿Quién quiere orar? Disculpe, pastor, ¿cuál es la oración? No sé qué- Hágalo pues. no, no. Padre, te damos gracias porque en tu palabra nos muestras la condición del ser humano delante de ti y delante de la sociedad. Quiero orar para que nos bendigas y para que así como el profeta Isaías fue limpio también de sus pecados, nosotros también seamos limpios de nuestros pecados, para que podamos vivir con integridad y para que podamos cumplir con fidelidad el llamamiento y el ministerio que tú nos has dado para predicar el evangelio al mundo y predicar tu palabra con valor y también de una manera completa. Quiero orar para que nos sigas bendiciendo en este curso, que sigamos aprendiendo, creciendo para la gloria de tu nombre. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, yo sé que están luchando con el internet, no se preocupen. En relación a Gianluca, quería decir algo acerca de la guía, puede hacer. Así, ¿no? Que fue muy buena su aclaratoria en cuanto que Isaías no es hijo de Amós, o no fue hijo de Amós, ya que en la página 30 del texto de estudio, en el ítem, en el segundo párrafo del ítem del discurso de Isaías, dice textualmente: el ambiente social en tiempos de Isaías sigue tal cual como nos lo describen su padre Amós y el profeta menor Oseas. Ah, ok. Eso lo dice la guía. La guía de, sí, correcto. Y pero toma como cita dice la guía del doctor Ismael Quintero. Sí, tal y cual, la guía de estudio. Ah, ok, está bien. Y lo tomó del diccionario bíblico ilustrado, entonces ahí hay un pequeño error que ya usted lo corrigió. Ok, bueno, si él lo dice, entonces necesitamos aclarar que hay posiciones diferentes, ¿ok? Entonces, si él lo dice y lo dice el diccionario ilustrado, eso representa una línea de pensamiento. Y hay otra línea de pensamiento que nos aclara que no es hijo del profeta Amós. ¿Ok? Entonces, en el caso de afirmar o de decidir que vamos a enseñar sobre eso, entonces necesitamos
estudiar las dos posiciones y inclinarnos a la que nosotros creamos que es lo más cercano al texto bíblico. ¿Ok? Bien. Ok, ¿alguna otra pregunta? Yo pregunto, ¿quién le toca el próximo, el 3? La semana 3, a Fernando. Sí, creo que hoy me toca la de cristología, la que viene. La clave cristológica. Y, la cristológica. y José Abreu. Yo no recuerdo si yo anoté eso. Espero que sí. Ok. Abreu no sabe qué tema le toca. Entonces a Fernando le toca la clave cristológica. Y bueno, yo voy a averiguar con los otros estudiantes a ver qué toca y entonces me comunicaré con José Abreu para ver qué le toca. ¿Cómo van con sus respuestas? Yo voy a revisar aquí rápido. Bueno, primero bueno, yo creo que ya cerré la grabación, ¿verdad? Voy a ver. A ver. Voy a detener la grabación.